Desde pequeño, él notó algo que los demás no podían ignorar. Cuando hablaba, la gente lo escuchaba. No era solo que sus palabras fueran claras, sino que tenían un poder especial, una fuerza que hacía que todos prestaran atención, que reflexionaran y sintieran. En la escuela, sus compañeros se reunían a su alrededor, atentos a cada palabra que decía, sin importar el tema. Él aún no comprendía la magnitud de aquel don, pero sentía que su voz podía mover corazones. Conforme crecía, esa habilidad se volvió más evidente. En la secundaria, profesores y estudiantes se sorprendían de su facilidad para explicar cosas complejas con claridad y sensibilidad. Podía, con una frase, calmar discusiones, motivar a compañeros y despertar la curiosidad de todos. Aquello era más que un talento, era un poder. Al llegar a la universidad, su vida cambió de manera decisiva. Cada vez que entraba a un aula, el ambiente se transformaba. Los murmullos se apagaban, los ojos se fijaban en él, y cada palabra suya se convertía en un hilo invisible que conectaba a toda la clase. Fue entonces que comprendió que no era solo carisma. Tenía un don extraordinario, el poder de la palabra. Ese poder no podía destruir ni crear físicamente, pero podía transformar la manera en que las personas pensaban, sentían y actuaban. Fascinado, decidió perfeccionarse. Tomó cursos de oratoria, locución, comunicación efectiva, psicología, empatía y liderazgo social. Cada clase, cada práctica, cada libro leído era un ladrillo en la construcción de su futuro como superhéroe. Sabía que su arma más poderosa no era un traje ni una capa, era su voz. Su manera de hablar podía detener la violencia, sanar heridas, inspirar a la comunidad y enfrentar la injusticia. Con el tiempo empezó a ser reconocido en su ciudad. Escuelas, universidades, organizaciones sociales y gobiernos locales lo buscaban. Sabían que había un hombre que podía hablar y hacer que las personas escucharan de verdad. Él no imponía, no gritaba, no usaba amenazas ni castigos. Su fuerza estaba en su capacidad de tocar corazones con palabras sinceras y llenas de empatía. Cada conferencia, cada charla, cada conversación tenía un propósito: generar conciencia, inspirar cambio, despertar la empatía dormida en los corazones de la gente. Un día, la ciudad enfrentaba un problema grave. Un grupo de jóvenes había sido víctima de acoso escolar y la noticia había generado miedo, resentimiento y confusión en toda la comunidad. Padres preocupados, maestros desesperados y los mismos jóvenes estaban al borde de la desesperanza. La alcaldía decidió llamar a el conferencista. Al llegar al Parque Central, se encontró con un escenario tenso. Grupos de personas murmurando entre sí, algunos llorando, otros con enojo visible, y jóvenes alejados, dudando si acercarse. Con calma, se situó frente a la multitud. El silencio fue inmediato, como si todos supieran que algo importante estaba por suceder. Sé que muchos de ustedes sienten miedo, comenzó con voz serena. Sé que han sufrido, que han sido heridos, y que sienten que nadie los entiende. Hoy no vengo a juzgar, ni a darles instrucciones. Vengo a hablarles desde el corazón. Cada frase que decía parecía tocar a alguien distinto. Un joven, que había bajado la mirada por semanas, levantó la cabeza y escuchó. Una madre, que estaba a punto de llorar, respiró profundo y asintió. Incluso los maestros, cansados y frustrados, sintieron una nueva claridad. El acoso, la discriminación, la violencia continuó no solo hieren al que las recibe, sino a todos los que los rodean. Pero ustedes pueden cambiar eso. Cada palabra que decimos, cada acto que hacemos, puede ser un puente o un muro. Durante horas habló con ejemplos, historias reales, testimonios de quienes habían superado situaciones similares y técnicas para que los jóvenes aprendieran a expresar sus emociones, a defenderse sin violencia, a pedir ayuda y a comprender a los demás. Al final, lo que comenzó como un grupo dividido y tenso terminó unido, con un compromiso genuino de mejorar la convivencia. Semanas después, la ciudad enfrentó otra crisis. Una fábrica estaba sumida en protestas por salarios injustos y condiciones laborales peligrosas.
Los trabajadores estaban agotados y la empresa no escuchaba. Se rumoraba que habría enfrentamientos y nadie intervenía. La alcaldía volvió a llamar a el conferencista. Esta vez, el escenario era distinto. Un auditorio grande lleno de empleados con rostros cansados y manos callosas. Él entró, saludó con una sonrisa tranquila y comenzó: He visto cómo la injusticia puede desgastar a las personas. He visto cómo la falta de voz hiere más que cualquier herida física. Hoy no vengo a pelear. Vengo a escuchar y a guiarles para que encuentren soluciones sin destruirse entre ustedes ni destruir su futuro. Durante horas, enseñó técnicas de comunicación efectiva, estrategias de negociación y la importancia de la empatía, incluso con quienes parecían adversarios. Explicó que el diálogo consciente y respetuoso podía lograr cambios más duraderos que cualquier enfrentamiento físico o protesta violenta. Al final, la empresa y los trabajadores lograron acuerdos justos, y todos reconocieron que había sido gracias a la fuerza de las palabras, no de la violencia. Un mes después, una escuela reportó un aumento de bullying hacia estudiantes inmigrantes. Los jóvenes se sentían desplazados y aislados. Los maestros no sabían cómo intervenir y los padres estaban preocupados. Una vez más, el conferencista fue llamado. Se presentó frente al auditorio de la escuela, que incluía estudiantes, maestros y padres. Comenzó con un tono cercano, casi íntimo. Todos merecemos ser escuchados, todos merecemos respeto. No importa de dónde vengamos, cómo hablemos o qué creencias tengamos. Lo que importa es cómo tratamos a los demás. Relató historias de integración y superación y explicó cómo pequeños gestos de inclusión podían cambiar vidas. Invitó a los estudiantes a participar en dinámicas de empatía, a escuchar sin juzgar y a hablar con respeto incluso cuando sentían rabia o incomodidad. Al final de la jornada, los estudiantes comenzaron a formar grupos de apoyo entre ellos y los padres y maestros recibieron herramientas prácticas para fomentar la inclusión. En otra ocasión, una vecina comunidad solicitó su ayuda tras varios casos de violencia doméstica que habían pasado desapercibidos por años. Las víctimas no se atrevían a hablar y los vecinos se sentían impotentes. El conferencista organizó charlas en las plazas del vecindario, hablando directamente con la comunidad. Su mensaje era claro: el silencio protege al agresor y daña a todos. Hablar no es debilidad, es valentía. Apoyar no es interferir, es construir seguridad y esperanza. A través de su narrativa, historias y ejemplos, enseñó cómo reconocer signos de abuso, cómo acercarse con cuidado y cómo acompañar a quienes sufrían sin juzgarlos. Su voz calmada y firme generó confianza, y varias víctimas lograron buscar ayuda mientras la comunidad se comprometía a crear redes de apoyo. En otra situación, un grupo de jóvenes activistas le pidió ayuda para enfrentar la indiferencia hacia los problemas ambientales y de pobreza en la ciudad. La apatía era tan grande que muchos no creían que sus acciones pudieran generar cambios. El conferencista organizó un foro en un parque central. Con ejemplos claros, datos y narraciones, explicó cómo cada acción individual y cada palabra consciente podía desencadenar un efecto dominó de cambios positivos. Habló de la responsabilidad compartida, de la fuerza de la comunidad y de cómo pequeñas acciones pueden transformar la realidad. Al final, varios jóvenes crearon un movimiento activo que involucraba voluntariado, educación y concienciación, inspirados por la claridad y pasión de sus palabras. Así, de una situación a otra, el conferencista se convirtió en un símbolo de cambio social. No necesitaba capas, poderes físicos ni armas. Su fuerza estaba en la empatía, la claridad y la persuasión de la palabra. Cada conferencia, cada charla y cada conversación transformaba vidas, generaba esperanza y promovía justicia. Su historia nos recuerda que no siempre necesitamos fuerza física para cambiar el mundo. A veces, basta con hablar con sinceridad, escuchar con atención y guiar con empatía. Sus palabras eran semillas que crecían en la conciencia de quienes lo escuchaban, creando comunidades más humanas y solidarias. Si esta historia te hizo sentir, pensar o reflexionar, suscríbete al canal, compártela y dale like. Así ayudas a que estas palabras sigan llegando a más personas, para que más corazones se abran,
más conciencias despierten y más cambios positivos ocurran.